Buenas noches, profesora. Este equipo va a presentar el tema sobre las votaciones en los Estados Unidos de este año 2020. El equipo está conformado por Adabelia, Monse, Michelle, Jennifer y su servidor, Rodrigo. Vamos a hablar de las elecciones celebradas el 4 de noviembre de 2020. Fueron muy controversiales debido al entorno social, político y económico que vive Estados Unidos. Aunado a la pandemia mundial provocada por el COVID-19, y pues en este trabajo se mostrarán gráficas, datos estadísticos y cifras que nos permitirán analizar las votaciones de los estados por cada candidato. Bueno, Estados Unidos se constituye como una república presidencial federal integrada por 50 estados, un distrito federal y estados no asignados llamados delegaciones. La constitución política es la máxima ley. Es un país regido por, bueno, su forma de gobierno es la división de poderes. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente, quien tiene la facultad de ser jefe de Estado y jefe de gobierno, comandante de las Fuerzas Armadas y lleva la política exterior. También está el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara Alta y la Cámara Baja. Y luego está el judicial, que interpreta las leyes. El sistema político estadounidense ha pasado por 5 fases, sin embargo las más importantes son la primera fase de 1788 a 1828, cuando Thomas Jefferson y John Adams dirigen las dos ideologías formadas en la administración de George Washington, y así se hacen llamar los demócratas y los republicanos. Los encabezados por Jefferson estaban a favor de una federación, mientras que los de John Adams estaban a favor del centralismo. En esta primera fase no hay un sistema político, es muy rudimental. Después, en la tercera fase, de 1856 a 1928, es cuando se empieza a dar la construcción del sistema político. Hay legislaciones para organizar los partidos y reglas sobre cómo serían las elecciones. Finalmente, de 1932 a la fecha, es constituido el sistema político contemporáneo. Como tal, en Estados Unidos no hay una ideología, sino que más bien estos dos grupos representan distintos intereses de distintas clases sociales. Entonces, a partir de este periodo se empieza a ver una alternanza política. Y pues estos dos partidos son representados por un burro y un elefante. Los republicanos son representados por un elefante, mientras que los demócratas son representados por un burro. Asimismo, el sistema de mayoría de votos en circunscripción unilateral no permite la creación de varios partidos, ya que es muy difícil que a una agrupación se le pueda llegar a considerar partido político. Votos electorales por estado. Recordemos que Estados Unidos tiene un sistema electoral diferente al de México, es decir, que son indirectos. Cada ciudadano vota conforme al colegio electoral, que es este último el que se encarga de elegir al presidente. El colegio electoral cuenta con 538 delegados, de los cuales necesita 272 para que un candidato pueda ganar.
De hecho, en el siguiente mapa se muestra cómo, bueno, que el número de votos o el número de delegaciones que tiene cada estado. Estados claves para ganar. Se les llama así puesto que son los estados que mayor número de votos tiene. Por ejemplo, Nueva York, que tiene 29, California tiene 55, Florida 29 y Texas 38. Estos estados claves se pueden, cuando están a favor de un candidato, pueden ser muy, digamos, podría tener mucho beneficio, puesto que si sumamos los votos de cada estado da 151. Básicamente, si estos estados votan a favor de un candidato, ya tendrían la mitad de las elecciones ganadas. Siguiente, por favor. Bueno, estas elecciones estuvieron muy reñidas, puesto que Biden no ganó por muchos votos. Acá podemos observar que los estados ganados por Biden fueron 26 y los estados ganados por Trump fueron 25. Además que cada estado se caracteriza principalmente porque suelen votar por digamos, un partido, ya sea el demócrata o el republicano. Sin embargo, en esta ocasión, los estados como Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Georgia y Arizona votaron a favor de Biden. Siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente tabla se puede ver en la parte donde dice clase, son los estados. La columna siguiente son los votos a favor de cada estado y en la siguiente son los votos acumulados. Como podemos ver, Biden tuvo un total de 306 votos. Siguiente, por favor. Y de igual forma aparecen los estados que votaron a favor, pero pues en esta ocasión es por Trump, y tuvieron 232 votos. En la siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver los resultados de las votaciones. En la línea azul es la gráfica, digamos, de Biden, que fueron los votos que obtuvo mediante los estados que votaron a favor de Biden. Y la roja es de Trump. Y la línea morada que puse fue precisamente los votos, los 270 votos que cada candidato debe de alcanzar. Entonces, pues podemos notar que Biden, pues evidentemente rebasó esta línea y que pues Trump no pudo llegar. Ya, siguiente. El próximo 3 de noviembre Estados Unidos votará al que será su presidente durante los próximos 4 años. El resultado no solo repercutirá en las políticas del país, sino que marcará la gestión global de la pandemia y muchas otras decisiones importantes para el resto del mundo. En este vídeo te explicamos cómo funcionan estas elecciones cruciales. Estados Unidos cuenta con un sistema bipartidista que deja poco espacio a aspirantes fuera de los dos grandes. La abrumadora mayoría de los electores vota por el Partido Demócrata o por el Partido Republicano. Los candidatos fuera de estos dos grandes bloques tienen tan pocos votos que, salvo excepciones, son irrelevantes en la mayoría de elecciones. Para llegar a ser candidato a la presidencia, los políticos pasan por un largo proceso de primarias abiertas. Y no están solos. Durante la campaña electoral se presentan en tándem con el que será su vicepresidente en el caso de ganar. En las elecciones del 3 de noviembre, los estadounidenses no solo elegirán al que será presidente, también se renueva la Cámara de los Representantes y parte del Senado. Esto sucede cada 2 años, en las presidenciales y en las elecciones de medio mandato. El control de las cámaras legislativas es esencial porque facilitará o entorpecerá la puesta en marcha de las políticas del próximo presidente. A diferencia de España, el Senado es especialmente importante. De él dependen los nombramientos judiciales, la confirmación de los cargos del gobierno o el juicio del presidente y otros cargos en caso de impeachment. Además, también se votan cargos locales, como alcaldes y sheriffs de condados. Las elecciones no se celebran en domingo como en España y otros países, sino en martes, concretamente el martes después del primer lunes de noviembre. Esta tradición viene del respeto al domingo por motivos religiosos y es ahora uno de los motivos por los que la participación en los comicios de Estados Unidos es más baja que en otras democracias occidentales. En las elecciones pueden votar todos aquellos ciudadanos estadounidenses que tengan más de 18 años. Este año se estima que unos 240 millones cumplen los requisitos para votar, pero que solo lo harán unos 150 millones.
El martes electoral, los estadounidenses acuden a sus centros de votación dentro de los horarios fijados por cada estado. También pueden votar por correo y en algunos casos antes y de forma presencial. Es lo que se llama voto anticipado. Este año se espera que tanto el voto por correo como el voto anticipado sean récord por el miedo a la pandemia. El candidato que suma más votos en todo el país no es necesariamente el presidente. Cada uno de los 50 estados y el distrito de Washington, D.C. tienen unos compromisarios que forman parte del colegio electoral, el órgano que en última instancia elegirá al próximo presidente. El número de compromisarios depende en parte de la población de cada estado. Por ejemplo, California cuenta con 55, Montana con 3. Todos ellos suman 538. En diciembre, cada uno de estos compromisarios votará en el colegio electoral. En la mayoría de los estados, el candidato que logra el mayor número de papeletas se queda con todos los votos para el colegio electoral de ese estado. Si, por ejemplo, un partido gana en California por un voto o por 1.000.000, se lleva igual los 55 votos del colegio electoral que le toca a ese estado. Y el perdedor no se lleva nada. Para lograr la victoria, el candidato a presidente debe obtener más de 270 de estos votos del colegio electoral. Si ninguno de los dos consigue esta mayoría, se consideraría un empate y la decisión pasaría al Congreso. Este sistema puede dar lugar a que el próximo presidente de los Estados Unidos no reúna la mayoría de voto popular, pero sí de compromisarios. Ya pasó en 2016 con Hillary Clinton. Clinton ganó el voto popular por casi 3 millones de votos, pero perdió en la suma de los votos del colegio electoral. Trump tuvo menos votos, pero mejor distribuidos por los estados clave y por eso ahora es presidente. La persona elegida el 3 de noviembre no toma posesión hasta el 20 de enero, cuando, según lo que marca la Constitución, el presidente toma posesión. La ceremonia en las escalinatas del Capitolio en Washington se celebra tanto si el elegido es el actual presidente como si lo es el contrincante. El ganador da un discurso y jura conservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos de América. Bueno, en esta pequeña sección vamos a hacer una pequeña comparación sobre las elecciones del 2016 y las de este año, 2020. En el año 2016 se llevó a cabo una serie de elecciones bastante controversiales, puesto que llegando el próximo final de la administración del presidente de ese momento, Barack Obama, ambos partidos, demócratas y republicanos, dieron a conocer sus respectivos candidatos. Del lado de los demócratas estaba Hillary Clinton y de los republicanos Donald Trump. Al principio de la campaña, todo parecía ver que Hillary Clinton iba a ser la que ganaría las elecciones del 2016, pero tras una serie de eventos, Donald Trump terminaría coronándose como el presidente, puesto que a pesar de que Hillary Clinton tenía el voto popular, Donald Trump ganó con los votos electorales. Siguiente, por favor. Como aquí se puede ver, Hillary Clinton tuvo 209 votos electorales, mientras que tuvo 44 millones aproximadamente de votos populares. En cambio, Donald Trump tuvo 238 votos electorales, pero 49 millones más o menos de votos populares. Donald Trump terminó derrotando a Clinton y se volvió presidente a partir del 2016. Siguiente, por favor. En contraste, actualmente Trump perdió a diferencia de hace 4 años, no fue mucho, aproximadamente unos 6 votos electorales, pero su competencia se elevó bastante en su número de apoyo, puesto que en esta ocasión Biden, del lado de los demócratas, ganó con 306 votos electorales. Siguiente. En esta gráfica se puede notar cómo Trump tiene la diferencia de votos del año 2016 al año 2020. Realmente no es mucha en comparación, fueron aproximadamente 6 votos, pero se sabe que la mayoría de los votantes actualmente se fueron al lado de los demócratas por las malas elecciones que tomó la administración de Trump. Siguiente, por favor. En contraste, la diferencia de votos en el bando de los demócratas es más amplia. Fueron aproximadamente 50 votos los que tuvieron de diferencia o más
Biden tuvo una victoria no arrasadora, pero mayor que la que pudo haber tenido Clinton hace 4 años. Siguiente. Es momento de adentrarnos en el análisis del electorado. Cabe recalcar que los comicios de este año se enfrentaron a un electorado totalmente heterogéneo, polarizado y podremos decir que dividido. Históricamente han existido estados o suburbios tradicionales que optan por un partido en específico, ya sea demócrata o republicano. No obstante, los recientes acontecimientos ligados a la segregación racial, a la pandemia, a las promesas de campaña incumplidas, etcétera, han convertido a estos tradicionalistas en oposición, es decir, que los estados que históricamente siempre se habían declinado por el Partido Republicano ahora optaron por Biden. Ok. Por su parte, Joe Biden se vio fuertemente respaldado por la comunidad afroamericana. Específicamente, el 89% de toda la población negra votó por él. El 60% de los demócratas tradicionales nativos votaron igualmente por él, ubicados en distintos estados de toda la federación. El 70% de la comunidad hispana también votó por él, el 68% de igual manera de asiáticos, la clase trabajadora, las mujeres y los jóvenes. Mientras que Donald Trump resultó, mientras que para Donald Trump resultó determinante el apoyo y la participación de los grupos tradicionalistas, de los grupos religiosos, conservadores, específicamente los evangélicos, los republicanos tradicionales, ubicados en distintas locaciones de todo el país, los patriotas nacionalistas, los supremacistas, una pequeña población de comunidad hispana y el 56% de la población blanca en todo el país. Ok, examinando más minuciosamente el papel de las minorías, nos encontramos que México, una vez más, se declinó por el Partido Demócrata, votó por Biden en su mayoría, mientras que Cuba y Venezuela votaron por Donald Trump. Como ya mencionamos anteriormente, el 89% de la comunidad afro en Estados Unidos votó por Biden. Estos son los estados con mayor concentración de población negra y los cuales pues fueron también determinantes para el triunfo de Biden, específicamente California, Luisiana, Carolina del Sur, Alabama, Carolina del Norte, Georgia y Mississippi. Bueno, ¿qué podemos obtener como conclusión después de los datos obtenidos que se tiene durante toda la exposición? Primero que todo, se debe entender que a diferencia de muchos otros países, Estados Unidos no cuenta con una autoridad electoral única. ¿Esto qué quiere decir? Que por parte de cada estado se va haciendo una votación para que así se pueda llegar a una decisión total. Por eso los colores rojo y azul, dependiendo de cada día de la semana de las votaciones, se fueron viendo reflejadas. Y por estadística ganó Biden por los votos de su estado. Cada estado tiene sus propias normas y sus propios plazos, por eso el recuento de votos estadísticos de los estados. A pesar de que Estados Unidos atravesó las elecciones debido a una mala decisión de presidente y varias inconformidades cometidas por parte de la presidencia de Donald Trump. ¿Le podrías pasar, por favor? La manera estadística de cómo se llevan a cabo las elecciones presidenciales
son para cada estado dentro de las comunidades estadounidenses y se tiene que hacer un conjunto de datos y conjunto de estados para que así se pueda llegar a la conclusión, ganando así Biden la presidencia actualmente, como se tuvo cuando estaba Hillary Clinton y Donald Trump dentro de la presidencia y ganando su puesto que actualmente tiene Donald Trump. E inclusive siendo una potencia mundial, Estados Unidos tuvo gran auge en las votaciones, a pesar de que fueron días pesados por parte de los dos presidentes, mostrando sus propuestas y así poder llegar a una conclusión, a pesar de que las votaciones cambiaban muy recurrentemente con el paso de los días. Bueno, de nuestra parte ha sido todo y muchas gracias por escucharnos.